Como digo, es una ley que también pretende la implicación y la participación de la sociedad y, por tanto, también en la propia construcción de la ley entendíamos que ese proceso era importante. Hubo muchas propuestas ciudadanas, algunas de las cuales se incorporaron a la ley y otras no, en un documento final en la que tanto Hacienda como Cultura explicaban por qué se habían incorporado algunas cuestiones y por qué se había decidido no incorporar otras. Ese anteproyecto fue al Parlamento de Navarra. Allí también hubo enmiendas, hubo 90 enmiendas y 2 a la totalidad que fueron rechazadas. Y al final, bueno, diré que el Parlamento de Navarra, que es una comunidad que tiene 500.000 habitantes, tiene 6 grupos políticos y la ley fue aprobada con el sí de 3 partidos, PP, PSN, Partido Socialista de Navarra, y UPN, Unión del Pueblo Navarro, con la abstención de Gero Abay y con el voto en contra de Izquierda Unida y Bildu. ¿Por qué hemos hecho una ley de mecenazgo cultural? Porque, de alguna manera, en otras disposiciones legales y fiscales de Navarra ya hay determinados incentivos fiscales, por un lado, a las donaciones de todo tipo, además, no solo culturales, que son algo más bajas que las que esta ley da al mecenazgo cultural, pero vamos, que también están ahí. Y, por otro lado, también hay una ley que regula el patrocinio, los contratos de patrocinio empresarial, y ahí las deducciones son también de carácter amplio, es decir, no solo cultural, y ahí las deducciones, pues en cierta medida, están acompasadas con esta ley. Por tanto, el hecho de hacer una ley de mecenazgo cultural no es solo por dar unos incentivos fiscales, sino porque se entiende que una ley debe dar todas aquellas herramientas para las políticas públicas para transformar un modelo, en definitiva, ¿no? Entonces, en esa transformación de modelo, que además se fija solo en la cultural, yo creo, sin que tenga mucho tiempo para desarrollar esto, pero por dar alguna pincelada, que digamos hay dos motivos, uno más inmediato y seguramente menos interesante, y luego el motivo a largo plazo, ¿no? Un motivo por el cual se hace una ley de mecenazgo cultural y se intenta cambiar un modelo, obviamente, es porque en estos tiempos en los que los presupuestos públicos son escasos, el área y la faceta de la vida que queda, o de las políticas públicas, que queda más desfavorecida, estoy segura que todos ustedes tienen esta experiencia, es la cultura. Y, por tanto, y además, digamos que los donantes, tanto individuales como empresariales, como muchas veces en estos momentos también, no ponen el foco tanto en la cultura, por entender que hay unas prioridades sociales mucho más imperativas, ¿no? Y, por tanto, es una forma también de equilibrar la balanza, entendiendo que no solamente podemos trabajar para solucionar los problemas inmediatos, sino que tenemos que desarrollar nuestras sociedades para que esos problemas inmediatos no se multipliquen en el futuro, ¿no? Y qué duda cabe que el desarrollo cultural es una parte importantísima de ese desarrollo social, ¿no? Y luego también la otra vía que yo entiendo que está en los objetivos de hacer esta ley, en ese cambio de modelo, digamos que tiende a legitimar las políticas públicas en cultura, que muchas veces yo creo que están deslegitimizadas, ¿no? Entonces, en ese pacto que hay entre la sociedad y el Estado, por el cual los ciudadanos dan un dinero al Estado para que haga las políticas públicas, digamos que hay una vuelta de tuerca más en el que el Estado dice, vale, pues estas políticas públicas en cultura, que por su especial naturaleza muchas veces no estoy legitimada para hacerlo, devuelvo al ciudadano ese dinero de impuestos para coordinar con él esa gestión pública en cultura, ¿no? Y ese es un cambio de modelo que, si no somos capaces de producir y no entendemos un poco lo importante que es que concienciemos a nuestra sociedad de la necesidad de esta filantropía, pues no habremos hecho nada con esta ley, aunque creo que este es un camino pues largo en el que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y que conseguiremos, por tanto, también, creo yo, que ese es el objetivo de esa implicación de la sociedad, que la relación entre el ciudadano y la cultura sea mucho más directa y convierta a la cultura en algo verdaderamente importante en la vida de las personas. Vemos, por lo menos desde un puesto como el que me toca a mí, que los llamados recortes en sanidad, en educación, digamos,
que son protestados por todos los ciudadanos. En general, los recortes en cultura son protestados por el propio sector, pero no por los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está nuestro reto. Respecto a la ley, voy a dar 4 pinceladas para no extendernos. Los beneficiarios del mecenazgo son entidades sin ánimo de lucro que tengan el domicilio fiscal en Navarra, así que hoy hablaremos también de cómo se pueden romper estas barreras, creo, para proyectos culturales de interés social, es decir, que por supuesto el dinero lo reciben las entidades, pero no per se, sino para proyectos que previamente hayan sido declarados de interés social. Hay una novedad también importante, que es que también pueden ser beneficiarios las personas individuales que estén dados de alta en determinados IAEs, es decir, que aquí estamos también permitiendo que la figura del artista individual pueda recibir el mecenazgo. Después se puede donar. Bueno, ¿quién puede donar? Pues las empresas y los individuos también que tengan el domicilio fiscal en Navarra. Pueden hacer donaciones dinerarias, pero también en bienes y servicios. Es decir, también se pueden donar bienes, por supuesto bienes patrimoniales, que se valoran si son bienes patrimoniales, será el valor que le dé la Junta de Valoración de Bienes. Y si son bienes, es el valor, digamos, contable del balance de la empresa. También se puede hacer prestación de servicios, que creo que esto es otra figura interesante, porque un poco el análisis era que hay veces en que las empresas a lo mejor no tienen dinero para donar, pero sí tienen bienes y trabajadores que encima, además, quizá no tengan la actividad suficiente para cubrir su jornada o, bueno, entonces nos parece que esta figura de la prestación de servicios también es interesante, y también se pueden dar préstamos de uso. Se pueden dar préstamos de usos de locales y de bienes patrimoniales. Existe también la figura, aunque con los mismos bienes, es decir, con dinero, patrimonio, etcétera, de contratos. Y, por último, también existe una figura que son los fondos fiscales o los fondos bancarios indisponibles. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Bueno, digamos que un depósito bancario en el que el beneficio del depósito se dona y sobre eso es lo que está la carga impositiva. Respecto a los incentivos fiscales, yo creo que también aquí se introduce la figura del micromecenazgo, es decir, de la persona individual, que por los primeros 150 euros que done tiene una deducción del 80% en el IRPF y a partir de los 150 del 40%. Y luego, en las donaciones empresariales, primero son deducibles en cuota, cosa que en el resto de las donaciones, por lo menos en la legislación fiscal en Navarra, no sucedía. Es decir, hay una deducción en cuota y luego hay una deducción para los primeros 300 euros del 40% y del 20% para los siguientes. Así, en grandes rasgos, he intentado contar la ley y, bueno, lo que nos sucede también es que nos sentimos un poco isla, es decir, toda esa labor que yo creo en la que nosotros creemos de transformación del modelo y del papel de los ciudadanos en la construcción cultural, etcétera, etcétera, pues es una labor yo creo que larga, costosa y en la que todos los apoyos pues no, vamos, son más que de sobra. Y por otro lado también que esto creo que debería ir acompañado de una comprensión desde las administraciones públicas de que ese modelo mixto también debe cambiar determinados procedimientos administrativos, ¿no? Nosotros nos debatimos ahora en si debemos no intervenir como administración cultural, es decir, no presentar proyectos nosotros mismos desde lo público para recibir donaciones o si lo debemos hacer. Administrativamente es muy complicado. Y creo que detrás de eso lo que hay es también una propia transformación de las entidades culturales puramente públicas para que también, es decir, que el modelo no se debe cambiar solo desde el ciudadano hacia su implicación en la cultura, sino también de las instituciones culturales públicas hacia el ciudadano, ¿no? Bueno, esto es otro debate, pero por lo menos quería apuntarlo. Pues brevemente, y entendiendo que en la jornada hay muchísimos temas de interés y muy novedosos, esto es lo que he querido contaros y muchísimas gracias.